Hola, hola a todos. Bueno, hoy continuamos con nuestra clase de electricidad, magnetismo y materiales y el tema central del día de hoy será campo eléctrico. En la clase anterior aprendimos a cuantificar la interacción entre cargas eléctricas utilizando la ley de Coulomb. Sin embargo, este enfoque presenta una dificultad. Cada vez que aparece una nueva carga, debemos analizar la interacción con todas las demás cargas. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cómo podemos describir la influencia eléctrica de una carga en el espacio que la rodea? Ok, para responder este tipo de preguntas vamos a hacernos una pregunta detonante. ¿Cómo puede una carga eléctrica sentir la presencia de otra sin estar en contacto con ella? Responder esta pregunta nos lleva al concepto de lo que es el campo eléctrico. Si nos quedamos únicamente teniendo en cuenta la fuerza como consecuencia de la relación o de la interacción que existe entre cuerpos cargados, entonces vamos a encontrar una serie de limitaciones. Por ejemplo, en el enfoque de la ley de Coulomb, si tenemos muchas cargas, debemos calcular muchas fuerzas entre pares. Este método es correcto, pero no siempre es práctico. La idea de campo eléctrico nos permite separar dos conceptos: quién produce el efecto y quién lo experimenta. Por eso, nosotros vamos a partir de la ley de Coulomb para calcular fuerzas entre pares de cargas. Luego, en caso de que tengamos muchas cargas, el análisis por pares vamos a ver que es poco práctico y tenemos que desviarnos de enfoque. En este caso, vamos a abordar el concepto nuevo de campo eléctrico, en el cual describimos el efecto de una carga en el espacio. Por lo que es importante a partir de acá que entremos a definir lo que es el campo eléctrico, E vectorial, y luego calcular las fuerzas a partir de la definición del campo eléctrico. Pero veamos, ¿qué es el campo eléctrico? Definimos el campo eléctrico como una propiedad del espacio asociada a la presencia de cargas eléctricas. El campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica que experimentaría una carga de prueba positiva en ese espacio. Y el valor se dividiría por el valor de esa carga. Matemáticamente eso se puede mostrar como la expresión que tenemos acá. El campo eléctrico vectorial va a ser igual a la fuerza eléctrica dividido en la carga. Recordemos que esta carga es una carga de prueba positiva muy pequeña. Y adicionalmente que el campo eléctrico depende del valor de la carga fuente en la posición en donde se encuentra. No depende de Q, o sea, no depende de nuestra carga de prueba. Veamos. En la definición de campo eléctrico ya conocemos la fuerza y la carga, lo que es la carga de prueba. Esta figura que ven acá muestra una carga fuente, esta de aquí, que genera un campo eléctrico alrededor de ella. Y adicionalmente nosotros podemos ver una carga de prueba Q sub 0 a una distancia determinada de la carga fuente que permite medir el campo, pero no modifica como tal el campo. Por tanto, la carga de la carga fuente es mucho más grande que la carga de prueba, y la carga de prueba es una cantidad que tiende a ser muy pequeña y por tanto tiende a ser cero. Y bueno, ¿cómo sabemos la definición de una carga puntual en términos de su campo eléctrico? Usando la ley de Coulomb podemos obtener la expresión del campo eléctrico generado por una carga puntual. El resultado es el que observamos aquí. Para una carga puntual Q, la magnitud del campo eléctrico a una distancia determinada es E igual a K por el valor absoluto de la carga dividido en la distancia al cuadrado, en dirección radial. Y adicionalmente podemos entender que si Q es mayor a 0 o Q es menor a 0, el valor de magnitud del campo eléctrico es exactamente el mismo. En esta gráfica podemos ver cómo se expresan las líneas de campo eléctrico. Si nosotros tenemos una carga positiva, Q mayor a 0, entonces las líneas de campo eléctrico son radiales y van saliendo de la carga puntual. Y por el contrario, si tenemos una carga negativa, Q menor a 0, las líneas de campo ingresan a la carga.
En este sentido, vemos que el campo sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas, y la intensidad va a depender de la distancia en donde yo ponga mi carga de prueba para poder medir la magnitud del campo eléctrico correspondiente. En este sentido, queda muy fácil entender y deducir que el campo eléctrico también es un vector. Es un vector porque tiene magnitud, dirección y tiene sentido. En cada punto del espacio tiene una magnitud determinada y una dirección bien definida. Y, por tanto, podemos tratarlo también como una cantidad vectorial. La dirección del campo eléctrico coincide con la dirección de la fuerza sobre una carga positiva. Veamos con más detalle esta definición. Si nosotros tenemos una carga puntual positiva, las líneas de campo salen en dirección radial. Y si vemos cada uno de estos puntos, podemos definirlo como un punto en donde ponemos una carga de prueba. Al medir el campo eléctrico en esos puntos, vamos a encontrar diferentes cantidades de campo eléctrico para cada uno de los puntos que rodean la carga puntual. Si nosotros estamos más cerca de la carga puntual, entonces vamos a tener una mayor intensidad de campo eléctrico. A medida que nos vamos alejando en dirección radial de la carga, vamos a ver que la intensidad del campo eléctrico disminuye. Si gráficamente queremos visualizar el campo eléctrico, usamos las líneas de campo, como la gráfica anterior. Las líneas de campo básicamente salen de las cargas positivas, entran en cargas negativas y nunca se cruzan entre sí. Y la densidad de la línea que se dibuja indica la intensidad del campo eléctrico. Un ejemplo de esto es este diagrama. Tenemos una carga positiva, una carga negativa y vectores que salen de la carga positiva a la carga negativa. Este arreglo se conoce como un dipolo, en donde tenemos una carga positiva y una carga negativa separados entre sí. Las líneas que conectan a la carga positiva y a la carga negativa las podemos ver como vectores, simplemente con el fin específico de indicar que salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Cuando nosotros nos acercamos ya sea a la carga positiva o la negativa, tenemos campos eléctricos más intensos. Y bueno, finalmente llegamos a la relación que existe entre fuerza y campo eléctrico. Por tanto, podemos entender que la fuerza es igual a Q por el campo eléctrico e intensidad del campo eléctrico. Esta es una propiedad del espacio. ¿Quién? El campo eléctrico. Es una propiedad que se le asocia al espacio. Y la fuerza vemos que depende del valor y del signo de Q. No se nos olvide tener en cuenta esta relación. Esto facilitaría la solución de problemas. Si colocamos una carga positiva en una región donde el campo eléctrico es intenso, la fuerza que experimentará será mayor que en una región donde el campo es débil. Esto permite entender la interacción sin necesidad de analizar otras cargas directamente. Bueno, pero para entender mucho más estas definiciones, centrémonos en esta gráfica. En esta gráfica tenemos una carga positiva puntual, de la cual estamos representando las líneas de campo eléctrico que salen de esta, al ser una carga positiva. A cierta distancia tenemos una carga de prueba, una carga puntual, en donde se establece también la fuerza que está experimentando esta carga puntual debido a la existencia del campo eléctrico que lo rodea. En este caso, esta carga de prueba se puede relacionar con un sensor de medida que no afecta el campo eléctrico en sí mismo. Ahora analicemos otro caso. Tenemos cargas de prueba positivas y negativas. Y estas cargas de prueba están ubicadas dentro de unas líneas de campo eléctrico uniformes paralelas entre sí. Estas líneas paralelas de campo eléctrico se producen debido a la existencia de un arreglo de placas paralelas, dos conductores cargados que en la mitad pueden producir este tipo de líneas de campo eléctrico. Supongamos que dentro de este arreglo ponemos cargas puntuales positivas y cargas puntuales negativas. En ese sentido, vamos a ver cuál es el efecto del campo eléctrico sobre esas cargas. La carga positiva dentro de un campo eléctrico cuya dirección va desde positivo hasta negativo
me va a hacer una fuerza en la misma dirección en la que se ubica el campo eléctrico sobre la carga positiva. Pero por el contrario, si nosotros tenemos una carga puntual que es negativa, la fuerza que experimenta esta carga va a ser contraria a la dirección de las líneas de campo eléctrico. Por tanto, si esta partícula estuviese moviéndose dentro de este campo, vamos a ver que si tiene una velocidad inicial menor, la fuerza que actúa sobre esa partícula en la dirección del campo va a hacer que la partícula adquiera velocidad. Y por el contrario, si nosotros tenemos una partícula que se mueve en la dirección del campo y experimenta una fuerza contraria a la dirección del campo, entonces la partícula se va a detener y va a disminuir la magnitud de su velocidad. Este es uno de los ejemplos que podemos abordar para analizar el campo eléctrico. En una región con un campo eléctrico uniforme, si duplico la carga de prueba Q, ¿qué pasa con la fuerza? Si cambio el signo de Q, ¿qué pasa con el sentido de la fuerza? Analicemos y escribamos la reflexión alrededor de estas preguntas en el cuaderno. Y finalmente, voy a dejar estos ejercicios propuestos para que los analicemos y también los escribamos en el cuaderno. Y bueno, para finalizar, no olvidemos que el concepto de campo eléctrico nos permite describir las interacciones eléctricas de forma más general y más intensa, más poderosa. En la próxima clase utilizaremos la idea del campo eléctrico, el de fuerza y el de carga para analizar sistemas con múltiples cargas y comenzaremos el estudio del potencial eléctrico. Gracias.